Bien, buenas noches a todos. El día de ayer estuvimos organizándonos y estuvimos conversando un poquito acerca de lo que nos eh, lo que nos involucra el tema de hoy, que es justamente todo lo que tiene que ver con proyectar. Y habíamos hablado y habíamos dado algunos pequeños conceptos, habíamos visto también algunas pequeñas imágenes y básicamente lo otro que hicimos fue también trazar una ruta de lo que podríamos como ejercicio, ¿no? Como propuesta de ejercicio, realizar para hablar de proyectar, ¿no? Entonces, brevemente voy a hacer una recapitulación. Igual que ayer, vamos a reunirnos para trabajar en grupos. Obviamente lo ideal es que sean los mismos grupos de ayer. Y si por ahí hay personas que no vinieron, lo que decía a un inicio, seguramente ya los encargados de RIF los van a poder organizar mejor. Bien, entonces estuvimos hablando ayer a partir de un ejemplo y que justamente estaba en relación al hecho de proyectar, ¿no? Y les decía que hay muchas formas en las cuales nosotros podemos acercarnos a hablar de esta palabra, de este término que es justamente proyectar, ¿no? Y les decía también que muchas veces este término que surgió ya que se utilizó con mucha más fuerza ya a comienzos de los años 80, es un término que también ha ido sufriendo diferentes tipos de cambios y transformaciones y que ha sido entendido de diferentes maneras, ¿no? Entonces muchas veces cuando nosotros trabajamos nuestras danzas, decimos, estoy haciendo una puesta en escena, estoy haciendo una proyección, estoy trabajando una coreografía, estoy realizando un trabajo escénico, ¿no? Entonces, hay muchos términos que en el trajinar del trabajo mismo de la danza se mezclan, ¿no? Y sus usos a veces como que se confunden, no están del todo claros, ¿no? Tam, entendiéndose también que todo lo que es teoría con el tiempo cambia, con todo lo que es terminología también con el tiempo cambia, ¿no? Entonces, no es motivo de este curso hablar sobre cada uno de ellos, porque eso sería entrar a otros terrenos, pero sí me parece importante hacer la salvedad que proyectar está dentro de todo, justamente dentro de todas estas palabras que hemos mencionado. Entonces yo puedo proyectar algo que está sucediendo en mi contexto y yo desde mis propias miradas, desde mis propias formas de entender ese contexto, puedo yo tener una proyección de ese contexto, ¿no? Hablando desde un contexto en general, ¿no? Hablando desde la danza misma, que les decía ayer, que cada quien ve una manifestación cultural con sus ojos y con su sensibilidad, que es muy distinta a la de otros. Entonces, todos podemos observar una misma fiesta patronal, todos podemos observar un mismo acontecimiento ritual, pero cada quien lo va a vivir y lo va a sentir y lo va a proyectar de manera muy distinta, según los fines, las necesidades y las maneras en las cuales se acerque a eso, a ese contexto cultural, a ese objeto, a lo que quiera proyectar. Y en el caso de la danza, les decía que la danza, al ser un arte sumamente efímero y por lo tanto muy cambiante constantemente, no se puede retener a un movimiento. O como ayer hablábamos y veíamos el video de la coreógrafa española Ángeles Margarit, que ahora les voy a poner el link para que lo puedan también escuchar con más calma. Eh, hay constantemente la danza está contando historias en movimiento
que permiten una transformación constante. No es lo mismo como tener una obra plástica, una escultura, un cuadro donde uno siempre puede volver a esa obra. Uno puede volver al libro y decir, a ver qué decía el libro. Uno puede volver a mirar la exposición de pintura, de escultura, ¿no? No puede volver a escuchar la música, pero en el caso de la danza, por más que haya una filmación, nunca va a ser lo mismo lo que se esté viendo, ¿no? Porque el movimiento es demasiado efímero, demasiado cambiante, y porque el movimiento es la proyección de nuestros pensamientos. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos movemos con nuestros pensamientos que están en un constante redefinirse, otra vez volverse a organizar, y esos pensamientos están de la mano de nuestros sentimientos y nuestras emociones, y nuestras emociones tampoco son algo que sea estable ni constante. Entonces, ¿por qué mencionarles esto? Justamente porque el hecho de que cuando uno se acerca con sus pensamientos, con sus emociones, con sus recursos artísticos, con su vida personal, se acerca a ese contexto cultural que estamos viendo y que nos interesa y que por algún motivo nos ilusiona, nos parece importante para trabajar con nuestros educandos, nos parece importante para poder trabajar con un grupo de danzantes. Cada maestro, cada profesor, cada persona lo va a ver con esas maneras y esos aprendizajes y esas formas en las cuales su experiencia previa, sí, sus sensibilidades, sus emociones, lo van a llevar a proyectar ese trabajo. Por lo tanto, la propuesta de ayer era que cada uno de los grupos, a partir del PPT que les compartí, que muy rápidamente voy a mostrar ahora, es que ustedes puedan encontrar, ¿no? A manera de ejercicio, un, un, un lugar, un hecho, un acontecimiento para poder proyectar, ¿no? Y sobre eso hacernos algunas preguntas. Entonces, les voy a pasar primero, acá lo tengo, les voy a pasar primero el link de la coreógrafa Ángeles Margarit, que justamente ella está hablando, no está hablando de la proyección como tal, pero está hablando justamente de lo que es la coreografía y el movimiento, ¿no? Y dentro de todo este gran tema que es proyectar, ahí está el enlace, estamos dentro de este gran terreno que es componer y coreografiar, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es organizar imágenes, organizar ideas, organizar pensamientos, decisiones para que después estos sean compartidos con nuestros estudiantes. Entonces es una organización constante de nuestros pensamientos en relación a lo que queremos proyectar, ¿no? Y Ángeles Margarit justamente lo dice de una forma muy precisa, muy clara, muy sencilla también, lo que es componer en el tiempo, ¿no? Entonces ahí el enlace, que también lo vamos a discutir en un ratito, y comparto, ya que Riff me ha dado la oportunidad, comparto entonces el PPT rápidamente. Muy bien, aquí está. Entonces, espérenme un ratito. Entonces, ayer yo les había mostrado, para ubicarnos todos, les había mostrado una investigación que realicé hace un tiempo, justamente en relación a la isla de Taquile, ¿no? Les había mostrado eso. Aquí está. Y entonces les había comentado, en primer lugar, uno parte siempre de un interés y de una motivación especial, ¿no? O sea, no es, les decía ayer, que solamente escogí este lugar, que es la isla de Taquile, que queda en Puno. No solamente lo escogí por una cuestión del azar, sino porque ya había una motivación, un interés, una curiosidad
por querer saber qué hay en este lugar, qué de especial tiene este sitio, por qué me encanta, cuáles son esas relaciones que veo también que están conmigo mismo, conmigo misma, con mi vida, con mi manera de sentir la vida y de pensar, con mis experiencias previas. Entonces, hay una motivación que no solamente es buscar una danza para poderla presentar, sino es buscar aquello que siento que es importante y que me va a dar un material que me va a permitir trabajar en diferentes ocasiones con este material. Miren, este trabajo yo lo estrené en el año 2013 y este material sigue siendo para mí sumamente vigente y útil, ¿no? Así como se los comparto ahora, se los he compartido también a mis estudiantes, lo vuelvo a revisar y vuelvo a tener más material para crear dinámicas con los niños, para crear ejercicios con los bailarines, para poder compartir una conversación. O sea, no es un material que solamente se agota en saber cómo hacer una coreografía o proyectar una coreografía, sino que es un material que te permite constantemente revisar y volver a él para más bien sacar más material, para más bien obtener más insumos para otros momentos, ¿no? No es que es un fin, ¿no? No es que solamente es un fin cerrado, ¿no? Ya aprendí la coreografía, sé cómo proyectarse los pasos, el diseño de la coreografía, y todo aquello que es importante también, sino que tengo ahí toda una investigación producto de esta motivación, que es lo primero, como en todos lados, como ustedes saben, que surge para llegar a algo, ¿no? Entonces, para mí, volver a esta obra es como volver a revisar un libro, porque siempre vuelvo a encontrar cosas y también la puedo actualizar con lo que van pasando al correr del tiempo. Entonces les decía que esta obra, esta propuesta escénica, esta proyección escénica, está inspirada en la isla de Taquile y obviamente al ser una proyección escénica y al ver, como les comenté, haber sido realizada con bailarines profesionales del elenco de Brisas del Titicaca, entonces merecía pensarlo desde ahí. Y ahora de eso también vamos a hablar. ¿Desde qué lugar pienso lo que voy a hacer? ¿Con mis niños de primer grado? ¿Con mis estudiantes de secundaria? ¿O con bailarines de mi elenco? Bien. Entonces, Intica Tejiendo la Lluvia es obviamente un nombre que lo colocamos entre todos, ¿no? Que se colocó este nombre, producto de lo que ya sucedió o iba sucediendo en la investigación. Bueno, acá rápidamente, como les decía, aquí está todo el contexto de la investigación, que no lo voy a nombrar cada uno. Y les mencionaba que dentro de este contexto de la investigación, que dice dónde está ubicado, etcétera, etcétera, Taquile, la época en que este lugar salió recién a la luz, ¿no? Es decir, dejó de estar en manos de los gamonales, y todas las danzas que aquí están, ¿no? Y cómo estas danzas tienen relación con sus instrumentos musicales, todo lo que son pincuyos, flautas, que es súper especial y principal. Ahí vamos detectando lo que ayer llamábamos elementos principales y secundarios, ¿no? Tú vas encontrando mientras vas investigando, te das cuenta que sus vestuarios son sumamente importantes y te das cuenta que cuando vas leyendo libros te das cuenta que no solamente sus vestuarios son importantes por el tejido, sino porque tienen una relación con la isla, con la geografía de la isla. Por ejemplo, esta es su montera, que es la misma montera de los negritos, que es esta que está acá. Entonces, esa montera tiene una relación con cómo está organizado los pisos de la isla, que tiene 4 pisos. Entonces, la Montera tiene esa relación. Y no solamente en Taquile, hay en otros lugares que también. Entonces, uno sigue investigando y todavía como que no detecta qué es lo que quiero hacer con este material, ¿no? Entonces, sigo investigando, bueno, la isla, el espacio, los tejidos, las flautas, parece que el espacio tiene relación con los objetos. Sigamos investigando.
y parece que también el tejido obviamente es un elemento fundamental y destacable de esta isla. Sigamos investigando y hay más danzas y sigue habiendo más variedad de tejido y sigue habiendo más instrumentos musicales de viento y sigues leyendo otros libros y te das cuenta que al leer los libros, los arqueólogos, los antropólogos, los folclorólogos te van diciendo y todos los lólogos te van diciendo que también la isla tiene una organización espacial a partir de sus entes tutelares, los Apus y el Sol. Entonces, esa es la plaza de Taquile. Y efectivamente, cuando fui a esta isla, a esta plaza, y vi el acontecimiento ritual, efectivamente, hay una forma y una disposición cómo se baila en relación a los dioses tutelares, ¿no? Entonces, se sigue encontrando más información, ¿no? Las danzas, sigue viendo más información sobre las danzas, nos seguimos dando cuenta de eso. Y después de esto que yo he pasado rápidamente, porque eso es investigar, leer, leer, darle vueltas a lo que finalmente quiero proyectar, es que creo o intuyo en un momento determinado de la investigación que esta faja calendario, como les contaba ayer, que no es una faja común y corriente, sino que es una faja que narra los acontecimientos de la vida de una familia en el año agrícola, me parece que es la pertinente para que a partir de ella, como elemento principal, una los elementos secundarios que existen en la isla y que he venido mencionando, ¿no? Los instrumentos musicales, la distribución espacial, es algo que yo creo que es importante, ¿no? No lo he sacado de la fantasía, sino que es concreto, está ahí. No me lo he inventado, sino que también hay textos que hablan de ello. No ha sido algo que ha sido de improntus, sino que ha sido una conversación con los propios pobladores del lugar. Entonces, creo que uno tiene que tomar la decisión a partir de dónde va a surgir toda esta proyección. En este caso, surgió de la faja calendario. Y ahí está, como les mostraba ayer, que cada faja tiene una iconografía que simboliza algo, ¿no? El pez simboliza el mes donde se suele hacer rituales al agua, ¿no? La estrella, que simboliza los tiempos en que hay que guardar silencio en la isla para que todo pueda ir y germinar dentro de la naturaleza, ¿no? Y entonces, etcétera. Y así cada uno de esos momentos. ¿Qué otro elemento también es como que fue importante y me llamó la atención? Justamente muchas historias y lo que tangiblemente se ve en la isla, que es el hecho de que al ser una isla y haber un lago tan inmenso, haya mucha variedad de peces y otras especies marinas, entre ellas las ranas, que se confunde en las leyendas. Les decía ayer que las ranas se les confunde, que los pobladores las confunden en las noches como si fueran unas mujeres que están vestidas con sus chucos negros, ¿no? Porque las ranas son grandes y negras, y bueno, ahí entra también todo el imaginario, ¿no? Entonces, el ir a la isla, el ver a un grupo de mujeres vestidas de esta manera, con sus chucos negros, cuando tú ya previamente has leído algunas de estas historias, es como si comienzas a atar cabos, como se diría, ¿no? A atar los hilos de los tejidos, ¿no? Entonces comienzas a darte cuenta que hay más relaciones ahí, ¿no? Y hay más relaciones, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y te das cuenta, como en esta foto, que efectivamente cuando los danzantes ingresan por un lado de la plaza, el sol está en su mayor expresión al poniente, ¿no? Y conforme, como estos niños que se ve acá en la foto, se van los danzantes, el sol también se va. Entonces, también comienzas a darte cuenta de que aquello que habías leído, cuando lo vivencias, cuando lo ves, cuando lo observas en documentales o cuando lo vives directamente, te das cuenta que estos elementos, el sol, la lluvia, etcétera, están dentro de estas historias. ¿Qué historia? ¿Cuál es ese elemento? La faja calendaria.
Entonces, la faja calendario no es algo que apareció desde el inicio de la proyección. No había nada. Para mí la faja calendario era una faja más. Para mí la montera de los negritos de Taquile era, era una montera más, ¿no? Todo era parte de un gran todo. ¿Cómo comienza a cobrar algo sentido y valor e importancia para el que quiere proyectar? Conforme comienza a atar los hilos y los cabos de por dónde quieres empezar tu ruta escénica, tu ruta de trabajo educativo, tu ruta de proyección. No aparece nada a la primera. Yo diría que a la primera todo es muy borroso, todo es muy incierto, es un camino como muy incierto. Y las cosas se van presentando conforme tú vas leyendo más, informándote más, practicando más, probando contigo mismo en toda esta etapa de la investigación, ¿no? Yendo al lugar si es que hay las posibilidades de ir, ¿no? Informándote con otros, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto, digamos, no solamente es algo que se hace con la danza, ¿no? En general se hace con todas las artes o con todo trabajo que uno quiere llegar a un entendimiento de lo que está pasando ahí para uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otras imágenes de la vida cotidiana y también de la vida turística preparada en Taquile para los que van, ¿no? También hay mucho de eso, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, eso era lo que yo les comentaba el día de ayer y justamente a partir de esto es que la propuesta era que ustedes ahora pudieran responderse algunas preguntas para organizar justamente cómo podríamos imaginarnos proyectar algo, ¿no? Entonces aquí está. Y habíamos dicho ayer que en grupos pudieran elegir una cultura tradicional o popular, ¿no? Que decidieran más o menos para empezar por ahí. Ya los grupos, por lo que estuve pasando ayer en cada sala, vi que ya estaban en debates, ¿no? Como qué nos organizamos, cómo hacemos, ¿no? Y luego de eso había esta discusión, esta lluvia de ideas. Les mostré en todo caso y les dije que para mí el elemento principal, en este caso, después de haber dado muchas vueltas al tema, ¿no? Resultó siendo la faja calendario. Como les digo al inicio, podía haber sido otra cosa, pero en el devenir de lo que tú decides, van cambiando y vas encontrando algo que realmente sientes que tiene sentido. Pero para eso has tenido que investigar todos los elementos y darle vueltas y vueltas a todos esos elementos, ¿no? De la cultura. En otros casos, los elementos principales en mi investigación resultaron ser otros lugares como en la selva, como la piedra de Cumpanamá, que contiene toda una cosmovisión, o otros elementos como en Yurimaguas, que resultaron ser la Virgen de las Nieves, ¿no? O la boa, o la huaricana, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? ¿Qué elementos de todo eso me sirven para poder dialogar? Y entonces les habíamos pedido que ustedes pudieran detectar cuál es el elemento principal después de haber discutido esto, ¿no? Y cuáles son esos elementos secundarios, ¿no? Con los cuales conectan, ¿no? En esta primera revisión, intuición rápida que están haciendo para poder proyectar, ¿no? Bien, entonces podría decir que para mí el elemento principal, después de haberle dado vueltas, como les comenté varias cosas, tenía que ver con la faja calendario, ¿no? Y los elementos secundarios pueden ser la lluvia, que fue en mi caso, el sol, y derivado de estos podían venir también justamente los tejidos, ¿no? Podían venir también, ¿cómo se llaman? Los instrumentos musicales que les comenté, ¿no? Entonces, hay ahí una forma en la cual nos vamos
teniendo en cuenta cómo es que todo esto me va sirviendo para proyectar. Entonces, ¿qué es lo que deseamos proyectar, no? En mi caso fue la isla de Taquile. Y sobre eso se encontré que la faja calendario era el punto de partida. Y esto nos permitía, la faja calendario, ¿por qué fue el punto de partida? Porque era el tejido que permitía unir los lazos, ¿sí? Los lazos comunitarios, ¿no? Que estos están estrechamente en relación con los rituales de la vida de la isla. O sea, parecía que era importante hablar de esta faja porque, uno, simbólicamente, el hecho de tejer es unir. El hecho de estrechar lazos tiene que ver con tejer, tiene que ver con producir, tiene que ver con que la comunidad, en este caso sobre todo Taquile, se une para una actividad común, ¿no? Que desde el niño más pequeño está tejiendo. Entonces, la faja calendario era un elemento que seguía siendo unificador de esta cultura, pero como les digo, eso no estaba en mi mente. Eso apareció después de haber revisado todo eso. Y junto con esta faja calendario como elemento principal, los secundarios, ¿no? La lluvia, y donde aparece lo que ya les mostré, ranas, peces y otros seres que están presentes constantemente en la vida de la comunidad. No se puede, o sea, si en la comunidad no hay lluvia, es imposible que acá haya una vida de la naturaleza. Y en general en muchas zonas de la sierra, en Taquile tiene su connotación especial. Y como está en un lago y no está en otro lugar, por lo tanto, lo que produce el lago es también importante dentro de su contexto cultural. Por lo tanto, está presente en sus danzas, por lo tanto, está presente en todo. ¿Es un elemento secundario? Sí. ¿Que está narrado en la faja calendario? Está narrado en la faja calendario. ¿Que eso yo lo sabía desde el primer momento? No lo sabía desde el primer momento. ¿Y que eso iba a formar parte de mi proyección? Tampoco lo sabía, ¿no? Entonces eso se descubrió con lo que uno iba haciendo. Otro elemento secundario, el sol, ¿no? Que permitía la organización del espacio. Y cuando yo hablo de organización del espacio, ¿a qué estoy asociando? A lo que dice Ángeles Margarit, a la coreografía, a lo que llamamos coreografía, que es un término occidental, como ustedes ya saben. Entonces, el sol determina y determinaba y determina para los taquileños una organización coreográfica. Si le sacamos lo coreográfico, diríamos es una organización del espacio en relación a la isla, al sol, que es su dios, que es el referente, y que permite que las danzas entran, salgan, se movilicen. Y la lluvia también es un elemento que forma parte de esto. Entonces, este Intica, tejiendo la lluvia, como se denominó al trabajo de proyección escénica, está desde el título hasta cada elemento que está ahí mostrado en relación a la faja calendario. Y la faja calendario fue un elemento que apareció producto de haber estado fijándose, qué puede ser, desde dónde puede nacer la proyección, qué elementos. Si se dan cuenta de lo que les he compartido ahorita respecto a Taquile, que hay muchísimas cosas más también, tengo toda una colección de autores que han escrito solo sobre Taquile, solo en mitos, en leyendas y en etnografía. Entonces, todos esos elementos están ahí como para poder inmediatamente utilizarlos con mis estudiantes, utilizarlos con un elenco de danzantes. Y luego, la siguiente y última sesión, les mostraré brevemente cómo esto se proyectó, es decir, cómo quedó escénicamente, ¿no? Que es cómo todo esto, ya, pero profesora Luz, pero ya, perfecto, la faja calendario y toda la historia que usted nos cuenta, ok, muy bien,
pero ¿cómo proyectó la faja calendario? ¿Cómo finalmente eso se hizo realidad ya en el escenario? En otras palabras, en el movimiento, en otras palabras, con los bailarines o con los estudiantes o con los alumnos, ¿no? Esa es la otra parte, ¿no? Como todo esto que tú ya has investigado y que has escrito y que has dibujado y que te has cuestionado, cómo todo eso ahora se traslada al escenario. Entonces, por eso es importante tener este elemento unificador y todos los secundarios para que de ahí comience a tejerse, en este caso, la proyección, ¿no? Eh, y lo último, y ahora, esto es para ustedes, ¿no? Entonces, ustedes en grupo, yo voy a pasar por cada grupo, que eso también me va a permitir como tener un momento más íntimo con cada grupo. Yo voy a pasar con cada grupo y obviamente voy a ver sus organizadores visuales de ayer, ¿no? Vamos, los voy a ver eh, cómo quedó finalmente y avanzan con lo de hoy, ¿no? Entonces, lo de hoy es lo siguiente, ¿cuál va a ser la ruta para yo poder proyectar? La pregunta de oro, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos proyectar? Eso es algo que lo conversan en grupo, ¿no? Con tranquilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cuáles son qué es lo que estamos soñando, imaginando, ¿no? Para poder hacerlo. Lo otro, para contestar esas preguntas, sería bueno preguntarse también, ¿tiene una finalidad educativa? ¿Tiene una finalidad artística o ambas? Y por último, ¿cuál es la postura? Su micrófono, mi disculpe, su micrófono. Lo puede activar. Ahí, ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Entonces ahora sí, a veces se apaga. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Entonces les coloco la filmina, aquí está. Sí, aquí está, rápidamente. No, no está, no se puede compartir. La coloco nuevamente. Acá está. No, no me deja compartirla. Vamos a ver. Aquí está, ya la vi. Bien, entonces les comentaba, ¿no? Que, ¿qué es lo que deseamos proyectar, ¿no? Eh, de toda esta idea principal, secundaria, de ahí es donde tiene que salir, estimados docentes, es desde ahí donde tiene que salir el qué es lo que deseamos proyectar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cuáles son esas rutas más o menos que queremos seguir para poder proyectarla? ¿No? Entonces, bueno, de repente vamos a traer estos libros que nos hablan acerca de esto que queremos proyectar. De repente vamos a traer textos de imágenes visuales donde nosotros podamos ver, en este caso de Taquile, los peces, las aves, porque hay muchas aves también de esta zona muy especial, muy bonita, de ranas. De repente otro dice, yo creo que también podemos ver esta literatura de este escritor que nos habla acerca de esta zona. De repente podemos ver esta imagen, esta proyección visual, me refiero, que muestra algunos pasajes de esta cultura. Entonces, en el cómo lo vamos a hacer es esa toma de decisiones donde cada miembro del grupo va a aportar con estas informaciones, ¿no? Y lo otro es, tiene una finalidad educativa
¿no? ¿Qué es lo que entonces, bueno, mi proyección no está pensada en ser escénica, está pensada en el aula de clase con mis niñas, con mis niños, ¿no? Mi aula de clase donde yo necesito que los niños y las niñas puedan entender desde estos diferentes, pues, más que entender, es vivir una experiencia educativa, artística o ambas, donde puedan ellos percibir que todos estos elementos de una cultura tradicional no están separados de la vida, sino que están en la vida, que la danza no está sola en el aire flotando por las nubes, sino que la danza está en la vida de la comunidad, ¿no? Que las cosas que están sucediendo dentro de la danza, la coreografía, el movimiento, los cantos, los llantos, los gritos, están dentro de esa cultura. Que el bordado, que el tejido de ese pajarito, de ese pez, de aquello, de esto, del otro, no están flotando en el aire, están dentro de una vida que se conecta, que se une, que discute, que sea una vida que se amista, una vida que se pelea, una vida que tiene momentos malos, buenos. Ese contexto es el que aprovecho yo para que mis niños y mis niñas, mis estudiantes sepan, no solamente la parte que está en el aire flotando o la parte bonita de la vida, sino la vida en su integridad con todas sus problemáticas y con todos sus cuestionamientos. Entonces, cuando yo abro de esa manera mi proyección y no solamente me voy a la danza y me centro en cómo proyecto la danza, haciéndole la música más rápida, poniéndole los pasos más veloces, haciendo que salten más alto, eso es la parte motriz. Estoy hablando de cómo integro todo para que de ahí pueda yo organizar proyectos educativos, artísticos, ¿no? Trabajar por proyectos. Y la otra parte es, ¿cuál es la postura social para esta proyección? ¿Cuál es esa postura que yo tengo para esa proyección? Esa postura, ¿por qué digo postura social? Y ahí es donde les quería comentar y justo se apagó el micro. Por ejemplo, en mi caso, yo me he dado cuenta con el tiempo que para mí es muy importante hablar desde una postura en la cual siempre estoy cuestionando lo que sucede a la vida y a la forma en la cual se ve el pensamiento y el sentimiento femenino, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que la postura de cómo se ve la vida, siempre se ve la vida desde el lado masculino. Y no es que tenga que haber una competición entre femenino y masculino. No estoy de acuerdo tampoco con eso. A lo que yo voy es que por lo general la historia de la vida siempre tiene el ojo puesto más desde el lado masculino. Y se ven las cosas más con los ojos masculinos. Y nosotras las mujeres nos hemos acostumbrado también a mirar así. Y todos, porque es una cuestión que ha ido viniendo como una avalancha y que estamos en ella, todavía estamos en ella. Entonces, para mí es importante también en esta postura social, es cómo voy a darle yo ese enfoque también a lo que proyecte con esa postura, para que con quienes yo trabaje también vean que no solamente es, como decía hace un momento, el lado bonito, flotante, aéreo, ¿no? De la danza que está por ahí, que no sabemos cómo apareció, más allá que yo diga nació en 1800 y consta de tantos tejidos, de hace tantos, o sea, al margen de esa cuestión repetitiva y monótona y cansina, es mostrar la vida que está en la comunidad, que es la vida de los seres humanos, ¿no? ¿Por qué ya no hay peces en el lago? ¿Por qué ahora hay tanta contaminación? No solamente voy a hablar que los peces viven felices en el lago, es mentira, los peces no viven felices en el lago. Hay una contaminación que está matando a los peces, que está matando la vida que había. Entonces, ¿cuál es mi postura social? Esa es, por ejemplo, una para mí. La otra, que también me he dado cuenta que es importante para mí, es la postura ecológica. Entonces, también mi postura social es una postura que tiene que ver con la ecología. Ahí hay otra forma. Entonces, eso es algo que también tiene que estar integrado dentro de la proyección que haga el maestro. No solamente acelerar los pasos, acelerar la música, ponerle más colorido a mi vestuario. Todo eso está súper, pero ¿de dónde vino eso? ¿Vino de una moda o vino de algo que hemos decidido desde nuestra proyección, desde nuestra postura social,
ASEA. ¿Sigo la moda o creo yo en mis educandos una apertura para que se vea que la vida tiene sabores y sinsabores y no solamente el lado bonito de las cosas? Y cómo se los entregamos para que puedan también percibir y crecer con eso, ¿no? Y cuestionar lo que está sucediendo. Entonces, en esta última filmina, lo que ustedes tendrían que hacer es justamente, con lo de ayer, muy bien, nuestro elemento principal, secundario. Conversemos, ¿qué es lo que deseamos proyectar? Y segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Tiene una finalidad educativa o artística? Ambas. ¿Y cuál es la postura social para esta proyección? Bien, entonces, si no hay alguna pregunta, RIF Lima nos puede organizar en los grupos que estábamos ayer